6:39 de la mañana, la pandemia ha obligado al Ministerio de Educación Pública a variar un poco la forma de evaluar a los estudiantes durante este curso lectivo 2021. Son los ajustes que se han hecho para los cursos lectivos tanto de escuelas y colegios. Y la modalidad de evaluación cambió este mes y estudiantes de todo el país afrontan la primera evaluación bajo un nuevo parámetro de medición. Tenemos en estos momentos en línea a Melania Brenes, ella es viceministra académica del Ministerio de Educación Pública. Doña Melania, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días y muy buenos días también a los televidentes. Gracias, doña Melania. Bueno, ¿cómo van a ser esas evaluaciones? ¿Ya se descarta por completo los exámenes tal y cual los conocíamos nosotros, los que hicimos durante escuela y colegio? ¿La evaluación varía? Sí, en este caso, pues la evaluación del aprendizaje que se hace a nivel de aula implica el desarrollo de trabajos que se generan a través de las guías de trabajo autónomo y que tendrán una evaluación de tipo formativo en el proceso. Eso quiere decir que las personas estudiantes desarrollan a lo largo del proceso educativo una serie de tareas, trabajos, asignaciones que van a ir siendo evaluadas por la persona docente y esto va a tener un porcentaje en el desempeño de la persona estudiante durante todo el periodo. Además, por semestre, porque otro elemento diferenciador del proceso evaluativo de este año es que vamos a pensar el año lectivo en 2 semestres, el primer semestre y el segundo semestre, y en cada semestre van a existir un rubro de instrumentos de evaluación sumativa que son una especie de corte específico en el tiempo a través de proyectos, tareas, estudios de casos que permiten a la persona docente, en este caso, evaluar en específico algunos objetivos que quiera concretar y complementar en el proceso de evaluación durante el aprendizaje en el aula. Adicionalmente, para complementar todos estos procesos y en atención a que podamos describir claramente los niveles de logro a nivel nacional, como también sabemos, se estarán llevando a cabo las pruebas FARO en los meses de mayo y hacia noviembre de este año. Eso le iba a consultar, doña Melania, en cuanto a instrumentos, tal vez como para dar un ejemplo y hacerlo un poco más didáctico, ¿qué tipo de proyectos podrían los docentes solicitarles a los estudiantes? ¿Son proyectos grandes a lo largo de semanas? ¿Cómo deben ser esos instrumentos de evaluación? Esos instrumentos de evaluación son técnicas variadas. Por ejemplo, si sos un docente de idioma extranjero, puede ser una entrevista donde el estudiante concrete el uso de vocabulario, entonación, la parte de fluidez, por ejemplo. Si es el desarrollo, por ejemplo, en los estudios sociales de un proyecto de línea histórica, donde la persona estudiante tenga que hacer una investigación y fijar un desarrollo, por ejemplo, para responder una pregunta en específico. Entonces, son mecanismos variados que obviamente dependen de la asignatura y la naturaleza de esa materia que está siendo evaluada, pero que tienen una gran cantidad de posibilidades. Si es matemática, por ejemplo, resolución de problemas específicos donde los estudiantes tengan que aplicar fórmulas y sistemas de pensamiento que hayan sido, por ejemplo, gestados o desarrollados con algunos trabajos anteriores. Entonces, esto va a depender de la asignatura, va a depender de la materia, pero hay una serie de técnicas que los docentes pues ya conocen porque son estrategias didácticas que se han venido implementando en el tiempo, que puedan ser utilizadas para concretar en un momento específico el desarrollo del aprendizaje y los niveles de logro que las personas estudiantes demuestran en este proceso, pues que todavía sigue siendo atípico y que todavía es una respuesta específica a la situación de pandemia que estamos viviendo. ¿Por qué se descartan los exámenes, doña Melania? ¿Tiene que ver un poco tal vez con los rezagos que pueden tener los estudiantes por el curso lectivo anterior, las brechas que pueden existir por la modalidad de virtual y presencial que se está manejando en estos momentos? En realidad, el examen es una técnica que requiere, por ejemplo, condiciones de presencialidad, ¿verdad? Entonces, en realidad no es que se descarta del todo en la medida de que la persona docente pueda evaluar si la asistencia y la configuración del grupo y este tema de la modalidad combinada es suficiente, crea las suficientes condiciones para que pueda existir dentro del proceso de aula la posibilidad de aplicar un examen. Entonces, no es que se descarta del todo como técnica, siempre que existan las condiciones de poderlo llevar a cabo en el proceso presencial durante la asistencia de las personas estudiantes al hogar. Al centro educativo. Es una de las técnicas posibles, pero depende de las condiciones de presencialidad, por supuesto, porque la técnica es que la persona estudiante tiene que completar una serie de ejercicios o preguntas de manera individual que de alguna manera puedan delimitar lo que sabe, lo que puede aplicar, dependiendo de las estrategias que se utilicen por parte de las personas docentes. Pero no es una técnica que dentro de los instrumentos de evaluación sumativa
esté descartada del todo. Sin embargo, pues sabemos que en el modelo de educación combinada valorar las condiciones que cada grupo tiene, en este caso en los centros educativos, es de lo que dependería si se podría aplicar una estrategia de esta naturaleza o no. Por eso seguimos proponiendo, sobre todo prioritariamente, los proyectos, ¿verdad? Lo que llamamos instrumentos de evaluación sumativa, en donde sí también se puede observar la aplicación de los conocimientos por parte de las personas estudiantes, pero que puedan permitir introducir técnicas que inclusive a nivel de evaluación del aprendizaje son mucho más innovadoras y permiten la demostración del aprendido de una manera mucho más amplia. Okay, entonces puede que algún estudiante se encuentre con que un profesor sí le evalúe mediante un examen. No hay que descartarlo, no es una obligación no utilizar los exámenes tal cual los conocíamos nosotros. Así es, puede caber dentro de las técnicas de instrumentos de evaluación sumativa siempre que existan las condiciones. Yamilene, ¿qué pasa con las pruebas FARO? El año pasado no se pudieron aplicar, ya ahora sí ya empieza, ya se pone en marcha a partir de mayo. ¿Cómo va a ser ese proceso de aplicación de las pruebas FARO? El proceso de aplicación de las pruebas FARO se va a desarrollar tomando en cuenta los protocolos, obviamente sanitarios y toda la lógica que tenemos ya generada a través de los planes de apertura de los centros educativos. Son para nosotros un insumo muy importante a nivel nacional para poder concretar precisamente cuáles han sido los efectos de la pandemia sobre el aprendizaje de las personas estudiantes, en este caso quienes van a ser evaluados, que son quinto y sexto en el caso de la primaria, y décimo, undécimo y doceavo en el caso de la secundaria. Son pruebas además que se aplican 2 veces, eso quiere decir que hay 2 oportunidades. Esto pensado sobre todo en que una primera aplicación sirva con un sentido diagnóstico para mirar dónde pueden estar esas brechas o limitaciones encontradas y durante el transcurso del año podamos desarrollar planes remediales que nos permitan mejorar en una segunda aplicación de las pruebas y que nos permitan pues saber, ¿verdad?, cómo desarrollar estrategias y técnicas en el caso de los centros educativos a las personas docentes y a los mismos estudiantes y en el caso a nivel nacional, cómo desde la política educativa podemos desarrollar más y mejores estrategias que permitan nivelar lo que se pudo haber generado. De manera que las pruebas FARO en este momento no son solamente un requisito, por ejemplo, en el caso del proceso educativo, sino que son un diagnóstico muy importante que nos permitirá saber cuáles son las áreas más específicas que tenemos que atender en los procesos de aprendizaje para poder solventar algunas de las limitaciones en el proceso de aprendizaje que se hayan podido generar por la situación acontecida el año pasado y que también este año estamos viviendo. Las pruebas FARO son diferentes a lo que, digamos, anteriormente conocíamos como pruebas de bachillerato que hicimos. ¿Cómo evalúa el estudiante? ¿Cómo les da a los docentes esa luz de en qué sí está bien el estudiante, en qué está rezagado? ¿Por qué es que es diferente la evaluación de las pruebas FARO? Sí, en el caso específico de las pruebas, en este momento quisiera también comentarles que tenemos, en este caso, liberadas 2 guías técnicas, una que detalla qué es lo que se va a evaluar en las pruebas FARO en los diferentes niveles, que son las guías técnicas de primaria y secundaria 1, y también está la guía técnica de primaria, que es la primera prueba además que se va a aplicar, en donde ya vienen ejemplos de ejercicios. En ese sentido, una de las diferencias... ¿Están en el sitio web del Ministerio? Están en el sitio web del Ministerio de Educación, sí, efectivamente, en el subsitio de pruebas FARO, ahí se pueden encontrar y a partir de esta semana también estaríamos liberando la guía técnica de secundaria que traería ejemplos de ítems y la explicación de su resolución en el caso de la secundaria. La idea específicamente es que podamos, tanto personas docentes, familias en general, acceder al tipo de ejercicios que, como ustedes verán en los ítems, lo que buscan son ser ítems o ejercicios que permitan la aplicación, el razonamiento de las personas estudiantes sobre determinado eje curricular o sobre determinado objetivo. Entonces ahí van a encontrar diferentes ejemplos de los ítems donde las personas estudiantes están invitadas más que todo a razonar, a aplicar lo que saben para resolver un problema y también a enfrentarse a situaciones cotidianas que puedan vivir, ¿verdad? En donde tengan que poner a prueba efectivamente los conocimientos matemáticos, científicos, o en este caso del lenguaje. Entonces, pues son pruebas que pretenden eso. La otra diferencia de FARO es que se puede aplicar 2 veces en ese sentido. Entre la primera y segunda aplicación existirá la posibilidad de mejora del desempeño de los niveles de logro obtenidos por las personas estudiantes en el caso de la primera prueba y se consigna obviamente el puntaje más alto obtenido en algunas de las 2 aplicaciones.
Y también el otro elemento diferenciador es que únicamente pesan un 40% sobre la promoción estudiantil. El otro 60% tiene, digamos, un valor mucho más amplio, el trabajo de aula del día a día y la evaluación del aprendizaje que hablábamos al inicio a través de las guías de trabajo autónomo y los instrumentos de evaluación sumativa que se puedan desarrollar con la persona docente en el aula. Entonces es una articulación entre ambos pesos. Las pruebas son importantes para el país, son importantes también para las personas docentes y conocer pues el estado de los aprendizajes y también responderle a la comunidad educativa en general en qué nivel estamos, qué nos falta para seguir avanzando y cuáles podrían haber sido los resultados del ciclo lectivo del año pasado y bueno, y lo que llevamos de este. El año pasado ningún estudiante prácticamente perdió el curso debido a los ajustes que se hicieron. Por lo que entiendo, aunque es solo el 40%, las pruebas FARO sí van a ser determinantes en un porcentaje bastante amplio para que los estudiantes puedan avanzar entonces hacia el próximo año, ¿es así? Así es. El año pasado, más de 5.000 estudiantes sí perdieron el curso lectivo, llamémoslo así. Eso quiere decir que no cumplieron a cabalidad con en este caso, los rubros que habíamos dispuesto para el segundo semestre del año. Tuvieron que haber presentado estrategias de promoción y un poco más de 5.000 en este momento se encuentran nuevamente retomando el año que estaban cursando en el año 2020. De manera que también hay un proceso que no deja de ser importante. No se trató tampoco de que todos, ¿verdad?, aprobaron. Obviamente fue un porcentaje menor, pero también existieron algunas consignas y tareas que cumplir para poder aprobar el año, que si bien estaban dispuestas y hechas para que todos pudieran progresar, no necesariamente hubo un cumplimiento en general de la población. Eso es algo que es importante conocer, ¿verdad? Siempre hay una tarea, siempre hay una responsabilidad de la persona estudiante por el proceso de aprendizaje y pues también el sistema tiene que poder generar todas y cada una de las oportunidades, pero también de las oportunidades para poder caer en cuenta si es necesario que las personas estudiantes retomen los procesos lectivos que se requiere para seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, efectivamente, eso es algo que también ocurrió del año pasado a este año y que también estamos trabajando y abordando a través de los procesos de evaluación. Nada más para retomarlo entonces, y Rolando, si podemos poner la página del ministerio para ubicar bien, doña Melania, ¿dónde es que están esas guías para que tanto padres de familia como los estudiantes los ubiquen y si pueden empezar a hacer las prácticas, pues lo hagan? Creo que ahí abajo vi donde decía guías, guía técnica, es ahí, ¿verdad? Ahí, a donde está específicamente guía técnica, Ahí se le puede dar clic. Si quiere damos clic, y ahí están las 3 guías técnicas, que en este caso, como verás, están tanto la primera de primaria y secundaria y está esta que es la guía técnica 2 desde primaria, específicamente que es la primera prueba que se aplica en mayo, que fue liberada antes de Semana Santa y que como ustedes pueden ver, vamos tal vez a bajar un poquito más abajo, van a encontrarse por apartado, ¿verdad?, los contenidos y todo lo que tiene que ver con los ejemplos de ítems por las diferentes asignaturas, empezando por español, después matemáticas y por ciencias. También la guía trae algunos infográficos con información importante sobre las pruebas, pero lo más rico e interesante de la guía es que trabajamos información muy importante y muy detallada, tanto para las familias en este caso, pero sobre todo para las personas docentes, de manera que puedan comprender las características de la prueba, cuántos ítems traerá, cuáles son los procesos cognitivos de los chicos que se van a involucrar, de manera que esto también sean orientaciones para la mediación pedagógica en este periodo de preparación para las pruebas. Entonces vienen las características de cómo van a ser, por ejemplo, las tareas de escritura y las tareas de comprensión lectora, los niveles que se van a evaluar y cuál es el nivel esperado, ¿verdad? En el caso de los criterios, cómo se van a evaluar, por ejemplo, el desarrollo de la redacción de los chicos, a qué se le va a otorgar 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, porque esa es otra característica de FARO, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y es que permite evaluar un nivel de progreso y que se pone en línea y pone en línea al país también con nuevos estilos y paradigmas, si se quiere, evaluativos que realmente era necesario desarrollar en el marco de la política educativa actual. Entonces, pues también estos son elementos de fondo importantes. Aquí, doña Melania, bueno, ahí tenemos ya un ejemplo en la prueba de español. A ver, ¿qué es una comprensión de lectura?
En este caso es una comprensión de lectura, entonces podemos ver cómo la persona estudiante se ve comprometida, en principio, a leer un párrafo en este caso, y es importante tomar en consideración que hemos estado incluyendo, por ejemplo, lectura digital, ¿verdad? Donde los chicos puedan acceder a información, no solamente en este caso, que es una fábula, por ejemplo, de un texto, ¿verdad? De un texto oficial, sino que también información o textos que puedan encontrarse en información web, donde ellos también tienen que tener un pensamiento crítico y poder destacar, ¿verdad? Cuáles son las ideas principales. En este caso, como lo puedes ver, es una síntesis de cuál es la principal enseñanza de una fábula que es parte de un texto oficial, donde puedan inferir no información, por ejemplo, literal, sino que puedan hacer una inferencia de mayor nivel y puedan decir, bueno, la lección o la enseñanza principal del texto anterior fue esta y hay una explicación técnica que viene abajo de cada ítem donde se explica con detalle por qué y cómo es necesario que expliquemos la respuesta a esa pregunta. Lo mismo, por ejemplo, este otro, ¿verdad? Entonces, no solamente vienen textos como tradicionalmente teníamos de, por ejemplo, de textos oficiales aprobados en los programas de estudio, sino que, como ves, vienen también textos periodísticos, que también eso es muy importante para el razonamiento y el pensamiento crítico de los chicos, a lo que están expuestos hoy por hoy también y que utilizan como fuente de información educativa y pues donde también nosotros tenemos que andamiar procesos de aprendizaje. Entonces, básicamente Perfecto. si ves, por ejemplo, ese es del Principito y bueno, vienen también la posibilidad de inferir. Entonces, vamos a enfrentarnos a tareas que permitan a los chicos razonar, y para esto, pues desde luego que el proceso de preparación no es solamente este año o el año pasado, sino que como es una evaluación que permitiría también ir evaluando el acumulado, ¿verdad?, de todos los procesos de aprendizaje que ya los chicos vienen desarrollando desde que empiezan la educación en general. Perfecto, doña Melania, muchas gracias por acompañarnos e incluso darnos esta forma tan didáctica, ¿verdad?, cómo varían las pruebas FARO. Muy amable, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Feliz semana.